Vamos a hacer lectura de la Torá, de la Aliyá. Así es. Vamos a hacer lectura, como decíamos al principio, de las Aliyot 3 y 4. Y vamos a comenzar, que se encuentra en el libro de Éxodo, correspondiente a la Parashá Teruma. Amén. Para que ustedes nos puedan... Shalom, hermanito Diego. Shalom, shalom. Para que ustedes nos puedan acompañar, cada uno con sus Biblias, puedan seguirnos, porque vamos a hacer lectura. Amén. Antes de comenzar a leer, les voy a aclarar, yo tengo, Shalom, May, Shalom, tengo, Shalom, hermanito Marcos, una versión de la Biblia que se llama BTX, cuarta edición. Yo voy a leer para la Aliyá número 3 de esta versión, y Marcelo va a leer la Aliyá número 4 de la Reina Valera 1960. Yo tengo la Reina Valera 1960. Amén. Amén. Bien, comenzamos. Vamos desde Éxodo 25, desde el verso 31. Y nos dice así: palabra del Eterno. Harás un candelabro de oro puro. El candelabro se hará labrado a martillo. También su pie, su fuste, sus cálices, su bulbo y sus flores serán de él. De sus lados saldrán 6 brazos, 3 brazos del candelabro de uno de sus lados, y 3 brazos del candelabro del otro lado, 3 cálices modelados como flor de almendra, en un brazo un bulbo y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelabro. En el candelabro habrá 4 cálices modelados como almendra, con sus bulbos y sus flores, un bulbo bajo cada par de sus brazos y otro bulbo bajo el otro par de sus brazos, según los 6 brazos que salen del candelabro. Sus bulbos y sus brazos serán parte del mismo, todo ello de una sola pieza de oro puro, labrado a cincel. Harás también sus 7 lámparas, y uno hará que estas lámparas se coloque para que alumbre adelante. Sus despabiladeras y sus platillos serán de oro puro. De un talento de oro puro será hecho con todos sus utensilios. Mira y haz según el modelo que te fue mostrado en el monte. Ahora vamos a ir a las cortinas y a los cobertores. Vamos a ir al capítulo 26. Nos dice así: harás el tabernáculo 10 cortinas de lino rehilado y azul púrpura y carmesí rehilado. Las harás con querubines, obra de hábil diseñador. La longitud de cada cortina será de 28 codos y su altura de 4 codos, una misma medida para todas las cortinas. 5 cortinas estarán unidas una a otra y las otras 5 cortinas unidas una a otra. Harás presillas de tejido azul en la orilla de cada cortina al final de la serie, y lo mismo harás en la orilla de la última cortina en la segunda serie. Harás 50 presillas en la primera cortina y 50 presillas en el borde de la cortina que está en la segunda serie contrapuesta unas a otras. Harás 50 corchetes de oro y unirás las cortinas la una con la otra por medio de los corchetes, y el tabernáculo será uno. También harás cortinas de pelo de cabra a modo de tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina 30 codos y la anchura de cada cortina 4 codos. Una sola medida para las 11 cortinas. Unirás partes
unirás aparte, 5 cortinas y separadamente otras 6 cortinas. Y la sexta cortina doblarás en la parte frontal de la tienda. Harás 50 presillas en la orilla de la cortina en la última de la serie y 50 presillas en la orilla de la segunda cortina en la segunda serie. También harás 50 corchetes de bronce y meterás los corchetes por las presillas y unirás la tienda y será una sola. El sobrante de las cortinas de la tienda, la mitad sobrante de la cortina colgará por la parte posterior del tabernáculo. El codo sobrante de una parte y el codo de la otra, que sobra en la longitud de las cortinas de la tienda, colgará a los lados del tabernáculo, a uno y a otro lado, para cubrirlo. Harás también a la tienda un cobertor de pieles de carnero teñido de rojo y por encima un cobertor de pieles de tejones. Amén. Bueno. Ahora vamos a ir con los tablones y basas que son para el tabernáculo. Exactamente. Esto corresponde a la aliyot del día 4. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derecha. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio de anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo 20 tablas al lado del mediodía al sur, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las espigas, las del tabernáculo, en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2, serán para las 2 esquinas, de suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas, de un extremo al otro, y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las varas. También cubrirás de oro las varas, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Amén. Amén, amén. Para los que están preguntando en los comentarios, no pertenecemos a ninguna religión. De hecho, el Eterno, ¿no es cierto?, no le gustan lo que son las religiones. Y la relación que tenemos con el pueblo es ser su iglesia. ¿De qué manera, cómo nos llamaríamos? Porque uno viene, ¿no es cierto?, con la costumbre del mundo de llamarlo religiones y de poner etiquetas, tanto como las distintas doctrinas, ¿no es cierto?, creadas por los hombres, como los protestantes. Dentro de eso hay muchas ramas, ¿no es cierto?, como el catolicismo también, que también
Todas esas son doctrinas de hombres, al igual que el judaísmo. Pero no profesamos ninguna de esas religiones, sino la que está desde el principio, que el Eterno, ¿no es cierto?, llamó y apartó, y es su pueblo Kadosh, su pueblo santo, y no somos Israel. ¿Quién es su primera iglesia, su primera congregación? Es el pueblo de Israel. De hecho, él lo menciona, ¿no es cierto?, en la Escritura, ¿no es cierto?, como la primera y su única congregación, su especial tesoro, que es Israel. ¿Y de qué manera somos Israel? Porque van a decir, no, pero no has nacido allá, ni tenés sangre. Bueno, no hace falta nacer ahí, ni tener sangre. De hecho, recuerden que los que estaban al monte, en el pie, ¿no es cierto?, al pie del monte de Sinaí, eran, no solamente eran israelitas de sangre, también habían extranjeros allí, pero fueron injertados, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel por haber abrazado la fe hebrea, por haber conocido al Creador como su Señor y Salvador. Y del mismo modo somos injertados al pueblo de Israel por creer en nuestro Mesías como nuestro Señor y Salvador, es decir, por creer en Yeshua. Y eso lo encontramos en Efesios 2:11, que los invito a que lo lean. Y luego tenemos también, somos herederos también de la promesa, también gracias al sacrificio de Yeshua, y esto también lo encontramos en todo el Brit Hadashah, ¿no es cierto?, que se explica sola la Torá, pero la Biblia, pero les invito a que lean también Gálatas 3:28 al 29. Bueno, ahora vamos a comenzar, ¿no es cierto?, a hacer un pequeño análisis con respecto a las aliyot que habíamos leído, que es la aliyot correspondiente al día 3 y al día 4, que veníamos leyendo. Recuerden que veníamos leyendo ayer con respecto a las ofrendas, con respecto a todo lo que el pueblo había ofrendado para la construcción del tabernáculo. Recordemos que estas ofrendas, como el pueblo tenía riquezas para ofrendar, esto es lo que obtuvieron de que salieron, ¿no es cierto?, de la esclavitud, de haber estado en Egipto. Y todo esto fue gracias al Eterno, y es por esto que el pueblo está reconociendo, ¿no es cierto?, todo lo que el Eterno hizo por ellos, y es por eso que el Eterno les pide que donen para la construcción del tabernáculo, que donen lo que estaba en sus corazones. Por eso así debe ser la ofrenda, así debe ser cada vez que ofrendamos para el Eterno. Nuestra ofrenda, nuestro diezmo siempre es para el Eterno, para la obra del Eterno. Y esto es lo que nos enseña esta porción de la Torá. Ahora vemos algo muy importante, y que es lo que le ordena el Eterno construir a Moshe. En esta versión me sale que es el candelabro, pero todo lo hemos conocido como la menorá. En otras versiones creo que dice lámpara, pero es la menorá, lo que hemos conocido con el nombre de la menorá, que es con los 7 brazos, y que nos está representando esta menorá, que se construye, ¿no es cierto?, y que son para dar luz. Nos está representando también a nuestro Adón Yeshua. Miren lo importante que nos dice: la harás como te fue mostrada. Estudiando, ¿no es cierto?, también estudiando la Torá por medio de algunos rabinos, ¿no es cierto?, como lo es Rashi, un conocido judío estudioso, ¿no es cierto? Él mencionaba otras interpretaciones de otros midrash. Y en estos midrash menciona que Moshe construyó, que la menorá se construyó sola en el fuego, que el fuego le dio forma a la menorá. Pero esto no es así. ¿Y por qué lo digo que no es así? Porque la Torá, por ejemplo, eso es cuando vamos a estudiar y estudiamos de otros con judíos o de otros estudiosos o intérpretes de la ley. ¿Qué tenemos que hacer?
tomar lo bueno y desechar lo malo. Y es aquí, por eso lo traigo, lo explico, no va de acuerdo a la escritura, por eso lo voy a traer y lo voy a explicar, porque no es así. ¿Y saben cuál es la interpretación que menciona según ese midrash? ¿Qué es un midrash? Son otros judíos, otros pensantes, filósofos, intérpretes de la ley, de la Torá, que nos dicen esos midrash que Moshe no tenía ni idea de cómo construirla, que no sabía, que no se imaginaba. No tenía, diríamos, porque recordemos que son instrucciones muy específicas que había dado el Eterno, y este Midrash dice que Moshe no comprendía, no se imaginaba cómo hacérsela. Entonces dice el Midrash que el Eterno le dijo a Moshe: agarra el oro, tirarlo al fuego, y de ahí salió la menorá. Miré esta interpretación del judaísmo ortodoxo, porque es el Midrash, son cosas de la amada casa de Judá que la siguen a rajatabla, que para ello es religión. Entonces vemos cómo se malinterpretan algunas cosas. Por ahí hay que estudiarla, hay que analizarla, hay que comprenderla para ver cómo viene la historia, cómo viene la mano. Por eso estamos escudriñando, queridos hermanos, y le voy a comentar a los que están haciendo comentarios que ya después, terminada la explicación, ahí vamos a charlar los comentarios. Sí, por eso, bien. Israel Copa, baje un poquito el tono y después lo escuchamos, hermanito. Amén, amén. Bien, continuamos. Bueno, vamos a ver por qué nosotros sostenemos lo que dice la Torá y no nos guiamos por este midrash, porque eso sería guiarse por palabra de hombre. Cuando hacemos eso, cuando nos guiamos por interpretaciones de otros intérpretes de la Torá, estamos cayendo en una falsa doctrina, en una mala doctrina, en enseñanza y palabra de hombre. Y eso es de lo que tenemos que tener cuidado. Es por esto que lo traemos, ¿no es cierto? Y lo mencionamos. ¿Por qué digo que no es así? Porque miren lo que le da los detalles el Eterno a Moshe. Vieron que fue largo como lo que leí al principio, la construcción, y vean lo que dice al principio. Dice: harás además un candelabro de oro puro, candelabro se hará labrado a martillo. Entonces, imposible que se haya creado solo en el fuego. Dice: será labrado a martillo. ¿Y qué es esto? Vemos que cuando termina de hablar de la construcción de la menorá y le da todas las indicaciones de cómo tenía que ser cada partecita, cada cosa, le da todo bien señalado. Vean lo que dice en el verso 40, dice: mira y haz según el modelo que te fue mostrado en el monte. Así que ahí se equivoca esos estudiosos, esos intérpretes, esos judíos, intérpretes de la ley, se equivocan al decir que Moshe no sabía cómo imaginarse o no se imaginaba cómo era, porque va en contra de la escritura. ¿Por qué va en contra de la escritura? Porque la escritura, la Torá, nos está diciendo: harás como se te fue mostrado. El Eterno le había mostrado a Moshe, cómo debía ser. No solamente le mostró la menorá, le mostró cómo debía ser el tabernáculo, le mostró todo, cómo debía ser todo, le dio las indicaciones de tanta medida será esto hasta acá. Vean que cuando le señala lo de las cortinas también, que son las cortinas que van alrededor del tabernáculo, también los cobertores que van a estar por encima del tabernáculo, le dice color, le dice la longitud, el ancho, todo, exactamente todo. Así que imposible que ese midrash sea verdad, imposible, porque va en contra de la palabra. Nos damos cuenta que el midrash es una interpretación humana, digamos, sí. Ellos se imaginaron eso y lo pusieron, pero lo toman como religión, lo toman algo como sentado que sí es así. Pero el Eterno nos llama a escudriñar, es justamente a investigar. Eso. Por ejemplo, es lo que hemos hecho nosotros, y lo que yo los animo a hacer,
que tomen su Biblia y lo comprueben por ustedes mismos, porque no me lo estoy inventando yo, no es algo que se me surgió una idea y yo me lo invento y vengo acá sin más y les digo, no, lo escudriñé, tomé mi Biblia y lo leí, a ver, ¿es cierto? ¿Es verdad lo que dice ese Midrash? Lo comprobé y por eso se los estoy compartiendo. Además, es una ordenanza del Eterno. Y es una ordenanza del Eterno que le está dando a Moshe, mira y haz. Entonces, si le está diciendo mira y haz según se te fue mostrado, porque vamos a ir a seguir a una interpretación, a una palabra de hombre, que alguien que se inventó, que se puso a filosofar y a pensar. ¿Qué nos decía Pablo? Que tengamos cuidado justamente con eso, con esas interpretaciones, con esas filosofías huecas, las llamaba Pablo. Amén. Bien, luego de todas las indicaciones que le da el Eterno, vemos que le da cada cosa, como lo mencionábamos hace un ratito, paso por paso, de tanto acá, tanto tiene que medir la cortina, de alto, de ancho, de qué grosor, algunas tenían que ser pieles finas, otras para cubrir, tenían un color específico. ¿Por qué tantas instrucciones, tanto detalle? ¿Por qué tanto detalle? Porque así como se le fue dada la instrucción con tanto detalle para construir el tabernáculo, así son las instrucciones que nos da el Eterno para construir el tabernáculo en nosotros. Recuerden que nosotros somos templo de Él. Entonces así es como nos da el Eterno las instrucciones en su palabra, el manual de vida que tenemos, y con cada detalle, con cada cosa. Recuerden que ante el Eterno somos transparentes. Él nos conoce hasta el último pelito que tenemos en nuestro cuerpo. Todo conoce de nosotros. Entonces así es por eso que le da todas las dimensiones, todo el detalle, todo, para que vean cómo el Eterno nos construyó, cómo el Eterno nos hizo, nos formó, y con cada detalle nos ha hecho. ¿Y para qué? Porque somos su especial tesoro. Amén. Algo también importante, ¿no es cierto?, que vemos, y justamente es el que ayer lo mencionábamos, que le dice que la cobertura, ¿no es cierto?, lo que iba a estar por encima del tabernáculo, que tenía que ser de piel pintada, teñida de rojo. ¿Por qué de rojo? Recordemos que ayer explicábamos que el rojo representa la redención, es el color, ¿no es cierto?, de la sangre, del sacrificio. Con piel, ¿no es cierto?, después de haber sacrificado a los corderitos, con piel los vistió el Eterno, tanto a Adán como a Eva, representando eso, redención. ¿Quién fue nuestro cordero inmolado? Y por medio de su sacrificio obtuvimos eso, la redención. Entonces vean lo importante. ¿Para qué era esta cobertura teñida de color rojo para cubrir el tabernáculo? ¿Qué se hacía en el tabernáculo? Llevar las ofrendas. ¿Qué se hacía en el tabernáculo? Se expiaban los pecados. Entonces esto no solamente era para que habite la presencia del Eterno, sino también para expiación, también es un plan de redención. Perdón. Y recordemos que siempre nos dice, cada cierre de alguna cosa nos dice, así como yo te he mostrado, digamos, Moshe estuvo en ese lugar, vio cómo es el tabernáculo celestial. Tú harás una copia fiel de mi casa aquí en el cielo, en la tierra, para yo así morar entre ustedes. Y no era solamente el morar, sino que de ahí él hablaba con los sacerdotes en el lugar santísimo. Él propiciaba palabra. Él estaba en ese lugar. Era
más allá sabemos que no existe algo que podamos hacer nosotros, los humanos, como casa del Eterno. Sabemos que Él es toda la gloria, Él es dueño de toda la tierra. Pero sin embargo, Él le encomendó detalle por detalle a Moshe para que Él pudiera estar. Su Shejiná, su presencia pudiera estar entre nosotros. Habitar, como lo decíamos ayer, el propósito del Eterno siempre fue habitar entre nosotros. Es por eso que ordena la construcción del tabernáculo. Luego más adelante veremos, ¿no es cierto?, lo que es el templo. Más adelante, si ustedes continúan leyendo la palabra, se hace y les ordena dónde, el lugar específico donde se debía hacer el templo. El tabernáculo es, digamos, como era el templo, digamos, móvil, y de alguna manera nos está representando lo que es hoy en día. Hoy no hay un templo, un lugar para un templo. A pesar de que ya Israel, ¿no es cierto?, no hace muchos años que ha vuelto a surgir, ¿no es cierto?, como nación en un lugar, ya, pero nunca se ha podido librar del todo el lugar para la construcción del templo. Entonces vemos cómo todo esto está en un plan perfecto que tiene el Eterno, porque el templo ahora sigue estando como en esa época que era ambulante, que se podía mover. Nosotros somos su templo. Recordemos que quien vino y tabernaculizó entre nosotros, que fue nuestro Adón Yeshua, entró detrás de las cortinas, que eso lo vamos a ver mañana con respecto al velo y a la cortina, que también nos representa, ¿no es cierto?, a nuestro Adón Yeshua. Entró una vez y para siempre. De ahí no tenemos más no tenemos más que llevar los sacrificios al tabernáculo, al templo, porque ya nuestro Adón Yeshua lo hizo una vez y para siempre. Entonces, ¿a quién nos tenemos que dirigir? ¿En nombre de quién tenemos que presentar nuestras ofrendas de labio, nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestras aflicciones? Es en nombre de nuestro Adón Yeshua, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Y recordemos que Él mismo dijo: yo soy la puerta. Él es esa clave de ingreso, esa clave de estar enfrente. Por medio de Él fue el Cordero sin manchas. Entonces, por medio de Él, nosotros nunca vamos a llegar a la salvación si no lo tenemos a Él. Si no tenemos a Yeshua en nuestras vidas, no tenemos nada. Eso es lo que nos enseña. No hay salvación. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay un solo hilo conductor y es nuestro Adón Yeshua HaMashiach. No hay nada fuera de Él. No se puede llegar. No podemos estar en esa presencia. Por algo, cuando Él muere, se rasga ese velo. No es casualidad. No es casualidad que también coincida con el acto que hizo Caifás de rasgar las vestiduras. Recordemos que Caifás, como sumo sacerdote levítico, rasgó sus vestiduras, renunciando al sacerdocio. Porque Caifás tenía que haber sido muerto apedreado fuera de la ciudad, por haber rasgado sus vestiduras. Y nos damos cuenta que al hacer eso, Caifás desconocía de la Torá, desconocía de las Escrituras. Así es, y no solamente Caifás, sino todo el Sanedrín que estaba allí y que vieron eso. ¿Por qué no sacaron a Caifás y lo apedrearon? Porque desconocían de la palabra, desconocían de la Escritura, así como vemos a muchos acá que vienen a modo de ataque, ¿no es cierto?
y a contender con los hermanitos, a señalarnos a nosotros y a los hermanos que están en los comentarios, nos señalan de idólatras, de que no sabemos nada. Y justamente, ¿saben por qué es todo eso? Porque por lo mismo que sucedió en aquella época, que no conocían de la palabra, que no conocían la Torá. Por falta de conocimiento. Por apartarse de la verdad. Porque la verdad no la tengo yo, ni la tiene Marcelo, ni los hermanitos. La verdad está en su palabra. Escrito está. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice la Escritura, porque le faltó entendimiento. ¿Cuál es el entendimiento? ¿Cuál es el conocimiento? El conocimiento y el entendimiento no viene de un humano, no viene de una persona. El conocimiento viene de su palabra. La da el Ruach HaKodesh, la da el Eterno. Hilarius, por favor, lea la bendición de Jacob a sus hijos, y ahí está nuestro Adón Yeshua. En la bendición de Jacob. Está desde el principio, por medio de él fueron hechas todas las cosas. Sí, y cada vez que vemos la presencia del Eterno revelarse, es nuestro Adón Yeshua presentándose. Así es. Bien, vamos a seguir. Luego, para los tablones, vemos que una vez más se menciona lo que es la madera de acacia. Recordemos que la madera de acacia es una madera incorruptible. Ayer lo mencionábamos también. Esa madera incorruptible que no se pudre, que no se aguzana. Esa madera, ¿a quién nos representa? Nos representa a nuestro Adón Yeshua. Y tenía que estar recubierta de oro. De oro. El oro también, ayer lo mencionábamos. Otro apunte más. El oro en las escrituras significa divinidad. Entonces, ¿a quién nos está representando? Ven que todo es apunte profético a nuestro Adón Yeshua. Shalom, bienvenidos a los que se van uniendo. Amén, amado. Bien. Y vamos a ver cómo en ese orden perfecto que el Eterno les da las medidas y las cosas, vemos cómo hasta inclusive le da las bases donde colocar la madera. La madera no iba a estar en contacto con la tierra. La madera tenía que estar en contacto con la plata y de ahí recién la tierra. Vemos cómo todo el Eterno había planificado desde un principio, y es todo apunte profético. Vemos cómo la estatua que Nabucodonosor había soñado tenía distintas clases. Empezaba con la cabeza de oro, después la plata, después el hierro, el barro. Exactamente la misma estructura, la misma jerarquía era el cuidado en que se iba a erguir el tabernáculo, cómo se tenía que hacer, las medidas, hacia dónde tenía que estar orientado. Y bueno, es ese orden que ayer lo mencionábamos con respecto a los materiales, y que el Eterno pide los materiales en ese orden. Recordemos, el orden era primero oro. Oro representa divinidad. La plata representa redención, y el cobre, que representa el juicio. ¿Qué nos está diciendo el Eterno? Que bueno, el Eterno es el creador, ¿no es cierto?, que está representado como el oro, como la divinidad, y nos trajo redención por medio de nuestro Adón Yeshua, y cómo vendrá finalmente a modo de juicio. Entonces ese plan de redención lo tenemos desde el principio. Exactamente, digamos, como siempre dijimos, siempre el Eterno fue misericordioso con su pueblo, con su pueblo escogido, con su tesoro. Siempre hubo misericordia desde el Eterno, y por algo planificó todo esto tan perfectamente, dándonos muchas oportunidades. Sin embargo, siempre, en casi la mayoría de las veces, erramos al camino por nuestros propios sesgos, por nuestras propias vanidades, por nuestras propias pasiones.
Dejamos fuera de la ecuación muchas veces cosas que el Eterno nos envía, que nos ordena para llevar una vida kadosh, para llevar una vida santa, apartada del mundo. Sabemos perfectamente que no por las obras de la ley seremos salvos, sino por Yeshua, no hay otra. Ahora, por amor a nuestro don Yeshua, cumplimos los mandamientos. Recordemos que las ordenanzas, los mandamientos del Creador son eternos. Y así como las instrucciones que dio para la construcción del tabernáculo, que lo dio tan detalladamente para los utensilios, las cosas que iban a estar dentro y fuera del tabernáculo, es a un modo especial. Y justamente esto es lo que hablábamos, esas instrucciones en las que se debía hacer, ¿no es cierto? También a modo de que el Eterno le mostró, ¿no es cierto?, a Moshe, esas instrucciones nos están señalando también sus instrucciones, sus mandamientos. Por eso nos da tanto detalle. Y cada cosa, cada partecita es importante. ¿Qué nos dijo nuestro don Yeshua? Hay de aquel que enseñe a no guardar hasta el más pequeño de estos mandamientos. ¿De qué mandamientos hablaba Yeshua? De la Torá y los profetas. Entonces, ¿qué nos estaba señalando Yeshua? Que teníamos que tener cuidado hasta en el más pequeño mandamiento. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Muchas veces muchos dirán, no, yo no voy a usar si yo recordemos que acá nos está mencionando el hilo azul también se usó el color azul para hacer los tzitzillot. ¿Para qué eran los tzitzillot? Los tzitzillot era para que recordemos los mandamientos, pero es también un mandamiento del Creador. Para que no nos olvidemos los mandamientos. El Eterno ya sabe cómo somos, sabe que nos olvidamos, sabe que tenemos esa tendencia a olvidarnos, a desviarnos, a irnos tras el mundo. Entonces justamente esa ordenanza, ese mandamiento, aunque parezca muy insignificante y uno diga, ay no, pero eso me parece como idolatría, como un amuleto. No lo es. No es ni idolatría ni amuleto, es una ordenanza del Eterno para que recordemos sus mandamientos, para que recordemos a quién le pertenecemos, que le pertenecemos al Eterno, que si vamos a servirle al Eterno, que recordemos a quién le estamos sirviendo. No podemos servir a dos señores, no podemos decir, sí, yo guardo los mandamientos y no uso los tzitzillot, y por culpa de no usar los tzitzillot me desvío, me olvido que estoy guardando los mandamientos y me pongo a hacer otra cosa del mundo. Ahí estoy sirviendo a dos señores, estoy sirviendo al Eterno y al mundo, y eso el Eterno lo aborrece en su escritura. No podemos tener dos señores, no podemos ser de doble ánimo. Exactamente, así que por eso tenemos que tener mucho cuidado muchas veces en hablar mal de la palabra, de la escritura, de las instrucciones que el Eterno nos dejó para la vida. Digamos, recordemos que Él es el creador de todo. Él nos creó inclusive a nosotros. Y tenemos que considerar que nos dejó un manual de instrucciones para una vida. No podemos llevar una buena vida sin leer el manual de instrucciones. Muchos dicen, no, pero nos han enseñado, ¿no es cierto? Yo creo en Yeshua, con eso es suficiente. Pero no, hermanos. Yeshua es la puerta, es por donde vamos a ingresar. Recordemos que tenemos que tener dos cosas, la Torá y el testimonio. Entonces no podemos decir, no, con Yeshua ya está, yo soy salvo y ya está, no tengo que hacer nada. Puedo pecar deliberadamente porque ya Yeshua cumplió con todos los mandamientos por mí y no tengo yo que hacer nada porque Él ya cumplió todo. Y hay muchos que dicen... No es así.
que por confesar de voz a Yeshua ya tienen el Ruach HaKodesh en su vida, y ya con el Ruach HaKodesh no les permite caer en pecado. Miren la idea que tiene la iglesia, que con el Espíritu Santo ya evangélica no hoy en les día permite caer en pecado, pero se olvidan algo muy importante. Dicen eso, ¿no es cierto? Y no guardan Shabbat, no comen limpio, no hacen un montón de cosas que están en la Escritura. A ver, pecado, empecemos por el principio. ¿Qué es la definición de pecado? Pecado no es lo que yo creo que es pecado, lo que Marcelo cree que es pecado, lo que Paola piensa que es pecado. Pecado es lo que nos dice la Escritura. ¿Qué nos dice la Escritura? Tenemos que aprender a usar nuestras Biblias como si fuera un diccionario. En la Biblia tenemos la definición de pecado. Pecado significa transgresión a la Torá, transgredir los mandamientos del Creador. Eso es pecado. Entonces, si yo digo que estoy viviendo, que ya el Espíritu Santo vive en mí y yo por eso ya no peco, pero no guardo Shabbat, no como limpio, como cerdo, vivo como el mundo, me comporto como el mundo, ¿de qué estoy hablando? ¿Está viviendo el Espíritu Santo en mí? Eso no es que el Espíritu Santo mora en mí. Eso no significa que el Espíritu Santo vive en mí. Si el Espíritu Santo realmente vive en mí y me transformó, entonces yo tengo que ser, como lo dice la Escritura, santo. ¿Qué significa santo? Ser apartado. Vivir en santidad. Shalom, Sebastián. Hola, Sebastián. Entonces, esto es algo muy importante que nos enseña la Torá a ser apartado, a vivir en santidad. Estábamos, para los que van entrando, terminando ya de estudiar lo que es la aliyá número 3 y 4, que aquí tuvimos, ¿no es cierto?, los que son las instrucciones de la menorá y las tablas, las cortinas y las tablas para el tabernáculo. Así es. Mañana vamos a hacer, hasta acá llegaría, ¿no es cierto?, lo que son las lecturas de la aliyá número 3 y 4, aliyot es en plural.